¿Alguna vez has sentido que tu fe se fue de vacaciones sin avisarte? Sí. Ese momento en el que abres la Biblia, miras el techo y dices, ¿hola? ¿Hay alguien ahí arriba o solo estoy hablando con el yeso? No te preocupes. Si te ha pasado no estás solo. Y no significa que estés mal espiritualmente, significa que estás vivo espiritualmente. Hay temporadas donde uno espera sentirse más fuerte, más conectado, más en fuego, y de repente, ¡pum! Nada. Silencio, frialdad, cansancio, horas, y parece que tus palabras rebotan en las paredes. Lees, pero no entiendes. Vas a la iglesia, y aunque todo es hermoso, dentro de ti hay una voz que susurra. ¿Por qué no siento nada? Tranquilo, no te estás apagando. Estás siendo probado, refinado y preparado. Cuando el alma no siente, Dios trabaja. Muchos creen que la fe se demuestra en momentos de emoción, lágrimas, gozo, exaltación. Y sí, a veces la fe provoca eso, pero la fe más sólida, la más pura, no siempre brilla con fuegos artificiales. A veces, tener fe es simplemente seguir caminando, cuando no se siente nada, y eso lo sabe cualquiera que haya pasado por una etapa seca. Mira a Tomás, necesitó tocar las manos de Jesús para creer, pero Jesús, con esa calma divina, le dijo algo que atraviesa los siglos: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20 y 29. O este sea, los que creen sin aplausos, sin señales, sin emociones intensas, los que siguen caminando, aunque parezca que el cielo está mudo, porque, seamos sinceros, si la fe dependiera de sentir, todos seríamos inconstantes como el wifi del desierto. Fe no es sentir, es sostener. Nos confundimos cuando esperamos sentir algo extraordinario. Pensamos que si no hay emoción, no hay fe, pero la fe bíblica es mucho más valiente, es la que camina por desierto, sigue orando cuando no ve resultados y dice, Dios sigue aquí, aunque el corazón esté seco. La fe no siempre grita, aleluya, a veces solo susurra, sigo aquí, y eso vale oro en el cielo. La fe también tiene hambre. Otra razón por la que sentimos que nuestra fe se debilita es simple: no la estamos alimentando. No se trata de que seas un mal creyente, es que la fe, como el cuerpo, se debilita si no se nutre. Si pasas días sin comer, te mareas. Si pasas días sin oración, sin palabra, sin obediencia, tu fe también se marea. A veces nos preguntamos, ¿por qué no siento fe? Y la respuesta es, porque la fe tiene hambre, y no se alimenta con memes cristianos, ni con una predicación de fondo mientras haces scroll. La fe se alimenta con palabra viva, oración genuina y obediencia real. La fe no se fortalece repitiendo, voy a creer más fuerte, sino volviendo a las fuentes que la sustentan. La próxima vez que sientas que tu fe tiembla, no te culpes, hazte una pregunta más profunda. ¿He estado alimentando mi fe, o solo esperando sentir algo? Porque aquí está la verdad incómoda y liberadora. Una fe fuerte no siempre se siente fuerte, y justo cuando parece ausente, puede estar creciendo más que nunca. La raíz invisible, yo puedo solo. Hay una causa silenciosa que debilita la fe más rápido que el pecado: la autosuficiencia espiritual. Esa vocecita que dice, tranquilo, ya sabes orar, ya has leído este versículo 1000 veces, ya controlas esto. Y sin darnos cuenta, pasamos de depender de Dios a depender de nuestra experiencia. Empezamos a caminar por vista, a confiar más en lo que ya sabemos que en lo que Dios quiere mostrarnos. Y lo peor es que se disfraza de madurez. Creemos que estamos creciendo, cuando en realidad estamos dejando de depender. Moisés hablaba cara a cara con Dios, pero nunca dejó de clamar. David era rey, pero seguía escribiendo salmos donde gritaba, no te alejes de mí, Señor. Los verdaderos gigantes de la fe no eran autosuficientes, eran dependientes. Y aquí hay algo irónico: cuanto más creces en fe, más te das cuenta de cuánto dependes de Dios. El orgullo espiritual es una vitamina falsa, da energía un rato, pero luego deja al alma desnutrida. Pregúntate, ¿en qué áreas estoy actuando como si no necesitara a Dios? Porque justo ahí, en ese rincón aparentemente controlado, es donde tu fe se está drenando. Fe emocional versus fe bíblica. Hay creyentes que confunden la fe con una montaña rusa emocional. Hoy siento fuego, aleluya. Mañana me levanto triste. Seguro Dios se fue. No, amigo. La fe no es una montaña rusa. Es una roca,
La fe emocional se enciende con los congresos, los coros y las luces. La fe bíblica se enciende en el silencio, en la espera, en el valle donde solo se escucha el eco de tus pasos. Jesús admiró al centurión que dijo: «Solo di la palabra, y mi siervo sanará». Ni siquiera necesitó ver el milagro. Esa es la fe que el cielo aplaude, la que no exige emoción, sino que descansa en la autoridad de la palabra. Y si quieres saber si tu fe es emocional o bíblica, hazte este test espiritual. ¿Qué pasa con tu confianza cuando las cosas no salen como esperabas? Si se derrumba, tranquilo, todos empezamos ahí, pero es hora de reconstruir sobre la roca, porque solo la fe cimentada en la verdad resiste el peso de la vida. Cuando la Biblia no maquilla el dolor, a veces creemos que tener fe significa estar siempre bien, pero abre la Biblia. Está llena de lágrimas, hijos muertos, reinos caídos, traiciones, promesas retrasadas, y sin embargo, esos hombres y mujeres no se rindieron. ¿Por qué? Porque no se aferraron al momento, sino a quién era Dios. Jeremías, en medio del caos, dijo en Lamentaciones 3, «Esto traigo a mi corazón, y por eso tengo esperanza». No dijo, «Siento esperanza», dijo, «Recuerdo esperanza». La fe fuerte no se alimenta del presente, sino del carácter eterno de Dios. Job perdió todo, y aún así dijo, «Aunque él me mate, en él esperaré». Eso no lo dice alguien con fe emocional, eso lo dice alguien que ha decidido creer, aunque el mundo se caiga a pedazos. Y mira que si alguien tenía razones para rendirse, era Job, pero su fe fue más terca que su dolor, y por eso su historia no termina en tragedia, sino en restauración. Cuando tu mundo se cae, estás en el taller de Dios. Lo que más cuesta entender es que muchas veces, el momento en que todo se derrumba, no es el final, sino el inicio de una fe más fuerte. Los grandes milagros bíblicos nacieron en los momentos más oscuros. Moisés no vio el mar abrirse en vacaciones, sino con un ejército detrás. Daniel no descubrió el poder de Dios en el palacio, sino en el foso de los leones. Pablo no escribió sus cartas en un spa, sino en una celda. Así que si sientes que todo se cae, no te apresures a rendirte. Tal vez no estás cayendo, sino siendo moldeado. La fe no es una lámpara mágica, es un músculo, y los músculos crecen con resistencia, no con comodidad. Decide creer, aunque no sientas. Una de las verdades más liberadoras del Evangelio es esta: no tienes que sentir fe para tener fe. Hebreos 11 no dice por las emociones, dice por la fe, por la fe. Abraham obedeció, por la fe. Noé construyó un arca sin ver una sola nube, por la fe. Moisés renunció al lujo por el desierto. Ninguno de ellos actuó porque lo sintió, actuaron porque decidieron creerle a Dios. La fe es una decisión, no una sensación, y cada vez que eliges creer, aunque no sientas nada, estás entrenando tu alma. Fe y obediencia, las gemelas inseparables. Mucha gente quiere una fe fuerte, pero sin obedecer. Quieren milagros sin procesos, promesas sin disciplina. Pero la Biblia enseña que fe y obediencia caminan de la mano. Jesús dijo, «El que me ama, guarda mis mandamientos». Juan 14 y 23, no por obligación, sino por amor. Cada vez que decides obedecer, incluso cuando no entiendes, estás diciendo, «Confío más en Dios que en mi lógica». Mira a Abraham, obedeció cuando Dios le pidió algo que parecía imposible. No porque tuviera todas las respuestas, sino porque confiaba en quien se las pedía. Obedecer cuando todo tiene sentido es fácil. Obedecer cuando no lo tiene, eso es fe. La fe se entrena en lo cotidiano. Muchos quieren una fe heroica para los días difíciles, pero no la entrenan en los días tranquilos. Pretenden correr una maratón espiritual sin haber entrenado ni un kilómetro. Pero los héroes de la fe no se formaron en escenarios, sino en rutinas. Daniel oraba 3 veces al día antes de enfrentar a los leones. David practicó la confianza con osos y leones antes de enfrentar a Goliat. Jesús pasaba noches enteras en oración antes de multiplicar los panes. La fe fuerte nace en lo secreto, en lo constante, en lo aburrido. Ahí es donde se forjan los guerreros invisibles del reino. Así que, la próxima vez que todo esté tranquilo, no te relajes, entrena, lee, ora, busca, porque cuando llegue la tormenta, no te hundirás, flotarás. La constancia,
el superpoder silencioso de la fe. Si hay una virtud olvidada en los tiempos modernos, es la constancia. Todos queremos resultados rápidos, señales instantáneas y milagros con envío express, pero Dios no tiene Amazon Prime espiritual. La fe crece al ritmo de la paciencia, no de la ansiedad, y esa constancia, esa fidelidad diaria, aburrida e invisible, es la que construye cimientos eternos. Mira a Enoc, no levantó montañas ni partió mares, no hizo algo instagrameable, solo caminó con Dios cada día, hasta que un día, desapareció, porque Dios se lo llevó. ¿Y qué dice la Biblia? Que agradó a Dios. A veces pensamos que debemos hacer grandes hazañas para demostrar fe, pero la Biblia celebra al que permanece, el que sigue creyendo un lunes cualquiera, el que sigue orando aunque no haya respuesta, el que sigue sembrando cuando no hay cosecha. Esa repetición silenciosa tiene más poder del que imaginas. Cada sí, Señor, que dices en lo cotidiano es una declaración espiritual, cada oración cansada, cada acto de bondad cuando nadie mira, cada perdón difícil, es una semilla que el cielo no olvida. Así que si sientes que tu fe no crece, quizá no te falta revelación, sino constancia. No te desesperes, persevera un día más, porque en el reino, los gigantes no son los que más brillan, sino los que nunca se rinden. El silencio de Dios, el aula más difícil del cielo. Ahora hablemos del tema que a todos nos incomoda. Cuando Dios calla, no hay sensación más desconcertante. Haces todo bien, oras, lees, sirves, perdonas, y aún así, silencio. Casi puedes imaginar a Dios mirando su móvil celestial y diciendo, visto hace 2000 años, tranquilo, no estás solo. Los grandes de la Biblia también pasaron por ahí. David gritaba, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? Job clamaba sin respuesta, y hasta Jesús, en la cruz, dijo, ¿por qué me has abandonado? El silencio de Dios no significa su ausencia. Muchas veces, el silencio es su forma más profunda de hablar, porque cuando Dios calla, tu fe se purifica, ya no buscas emociones, buscas al autor. Cuando no sientes nada, Él te enseña a confiar más que a sentir, y eso duele, pero también transforma. El silencio divino es el gimnasio del alma, donde se fortalecen los músculos invisibles de la confianza. A veces creemos que necesitamos hacer más, y Dios dice, solo quédate quieto, como en el Salmo 46, estad quietos y conoced que yo soy Dios. No siempre es tiempo de correr, a veces es tiempo de reposar. El que aprende a estar en silencio con Dios, aprende a oír lo que el ruido no deja escuchar. Así que si ahora mismo todo está callado, no huyas, no intentes llenar el vacío con ruido, con distracciones, o con actividad frenética. Quédate, espera, porque ese silencio puede estar gestando tu transformación más profunda. La memoria espiritual, recordar para no naufragar. Hay un arma espiritual, que casi nadie usa: la memoria, y no hablo de recordar dónde dejaste las llaves, aunque eso también ayuda. Hablo de recordar lo que Dios ya ha hecho. Dios le repitió a Israel una y otra vez, acuérdate de lo que hice por ti, porque Él sabía que el olvido es enemigo de la fe. Cuando olvidamos sus victorias pasadas, empezamos a dudar de su poder presente. David pudo enfrentar a Goliat, porque antes recordó al león y al oso. El recuerdo activó su fe. Dijo, el mismo Dios que me libró de esos animales, me librará de este gigante. Por eso es tan importante tener un diario de fe, una lista, una nota en el móvil, una libreta con testimonios. Cada vez que Dios te ha ayudado, anótalo, porque cuando venga la tormenta, ese registro será tu refugio. Haz memoria. ¿Cuántas veces Dios te sostuvo cuando pensaste que no podrías más? ¿Cuántas puertas abrió cuando todas estaban cerradas? ¿Cuántas veces te levantó, incluso cuando tú no querías levantarte? Recordar no es nostalgia, es estrategia espiritual. Cuando tu memoria se activa, tu fe resucita. Así que antes de rendirte, recuerda, porque el mismo Dios que fue fiel ayer, lo será hoy, y también mañana. Los diferentes caminos hacia una misma fe. A veces pensamos que la fe tiene una sola forma, pero no. Dios tiene un taller personalizado para cada corazón, y si miras bien, verás que los procesos de los grandes héroes de la fe fueron totalmente distintos. David fue formado en las cuevas, Job fue purificado en la pérdida, Abraham fue moldeado en la espera. 3 caminos, un mismo resultado, una fe inquebrantable.
David la fe entre ovejas y persecuciones. Antes de ser rey, David fue pastor, músico fugitivo, poeta y guerrero, y cada una de esas etapas fue un entrenamiento invisible. Aprendió a confiar en Dios mientras tocaba el arpa en soledad, aprendió a obedecer cuando fue ungido, pero no coronado, y aprendió paciencia cuando Saúl lo perseguía sin razón. Su fe no creció en el trono, sino en la cueva, y por eso cuando llegó la corona, ya tenía el corazón preparado. Job, la fe que no necesita entender. Job perdió todo: salud, hijos, riqueza, reputación, y aún así dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. La fe de Job no fue teórica, fue forjada a fuego. Dios no le dio explicaciones, le dio revelación, y eso cambió todo, porque la fe no siempre resuelve el por qué, pero siempre revela el para qué. Abraham, la fe que obedece sin mapa. Abraham fue llamado a salir sin saber a dónde iba. Le prometieron un hijo cuando era imposible tenerlo, y cuando por fin lo tuvo, Dios le pidió que lo entregara. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció, porque entendió que la fe no se trata de entender el plan, sino de confiar en el planificador. Cada uno vivió una historia distinta, pero todos aprendieron la misma lección. La fe verdadera no depende de las circunstancias, sino del carácter de Dios, y si Él fue fiel con ellos, también lo será contigo. El perfeccionismo espiritual, el ladrón elegante de la fe. Hay un enemigo de la fe que parece noble, pero es peligroso: el perfeccionismo espiritual. Esa voz que dice: tienes que hacerlo todo bien, no puedes fallar, no puedes dudar. Y cuando fallas, porque todos fallamos, esa misma voz te acusa: ya ves, no sirves, Dios no puede usarte. Pero esa voz no viene del cielo, porque Dios no exige perfección humana, sino dependencia divina. Pedro negó a Jesús 3 veces, y aún así, Jesús lo restauró. Tomás dudó, y Jesús se dejó tocar. Dios no busca actores espirituales, busca corazones honestos. La fe no crece con culpa, sino con gracia, y la gracia no es licencia para caer, sino poder para levantarse. El perfeccionismo genera un ciclo tóxico. Te esfuerzas, fallas, te culpas, te enfrías, te rindes, pero la fe sana dice: fallé pero sigo confiando, caí, pero no me quedo ahí. Así que si sientes que tu fe se ha debilitado por culpa de tus propios errores, respira. Jesús no murió para que vivas presionado, sino libre. La fe compartida, el antídoto del aislamiento. Uno de los motivos más comunes por los que la fe se apaga es el aislamiento, y es lógico. Cuando te desconectas de otros creyentes, te desconectas del flujo de aliento y apoyo espiritual que Dios usa para fortalecerte. Hebreos 10, 24 y 25 lo dice claramente: no dejemos de congregarnos, sino animémonos unos a otros. El enemigo lo sabe, por eso su estrategia favorita es apartarte del grupo. Cuando te aísla, te debilita, pero en comunidad, la fe se multiplica. Escuchas testimonios, recibes oración, compartes luchas. A veces, la fe de otro es la chispa que reenciende la tuya. Jesús mismo no caminó solo, y la iglesia primitiva no creció por eventos, sino por hogares llenos de fe compartida. Así que, si te sientes débil, acércate, busca una comunidad, una célula, un grupo, un amigo de fe, porque donde 2 o 3 se reúnen, Dios se manifiesta. Una fe que persiste hasta el final. Jesús hizo una pregunta inquietante: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18 y 8. Una pregunta, no una afirmación, porque la fe verdadera, esa que no depende del entorno, es rara y preciosa, pero tú puedes ser de los que la conservan. La fe que Jesús busca no es perfecta, sino persistente, como la viuda que pedía justicia una y otra vez sin rendirse. Esa es la fe que vence al cansancio, no se apaga, insiste, golpea la puerta, cree una vez más. Así que si quieres una fe que no se apague, no la escondas, úsala cada día, actívala con tus decisiones, riégala con oración, protégela con la palabra. Cuando Jesús vuelva, que no te encuentre dormido, sino encendido. Guardar la fe, el mayor logro de la vida. Muchos comienzan bien, pocos terminan bien, pero el cielo no premia a los que comienzan, sino a los que terminan. Pablo lo dijo con firmeza: he peleado la buena batalla,
he acabado la carrera, he guardado la fe. Guardar la fe no significa no dudar nunca. Significa seguir caminando incluso con dudas. Significa levantarte cuando caes y volver a creer aunque la lógica diga lo contrario. La fe que llega al final es la que entendió que la vida no es un sprint, es una maratón. Y a veces llegarás cojeando, sí, pero llegarás, porque la meta no es impresionar, es permanecer, y en la permanencia está la recompensa. El que persevera, gana, y el que guarda la fe, hereda la eternidad, una perspectiva eterna. Cuando entiendes que esto no termina aquí, todo cambia, el sufrimiento deja de ser castigo, y se convierte en entrenamiento, el dolor deja de ser inútil, y se transforma en propósito, porque lo visible es temporal, pero lo invisible es eterno, y cuando vives con esa conciencia, nada te derriba. Saber que tu recompensa no está en esta tierra te da fuerzas para resistir lo que parece insoportable, porque no estás corriendo hacia la nada, estás corriendo hacia alguien, y ese alguien, Jesús, te espera al final del camino con una sonrisa que hace olvidar todas las lágrimas. Así que, si estás cansado, no te detengas, si has tropezado, no te rindas, si sientes que ya no puedes más, recuerda, el final de esta carrera no es el fin de tu historia, es el comienzo de tu eternidad con aquel en quien creíste incluso cuando no lo veías. Si este mensaje tocó algo en tu corazón, no lo ignores, tal vez hoy Dios te está recordando que no te ha dejado, aunque esté en silencio, que tu fe no se mide por lo que sientes, sino por lo que decides, y que lo que ahora parece caos, puede ser el taller donde Él está fabricando tu fortaleza. Te invito a escribir en los comentarios, sigo creyendo aunque no sienta, esa será tu declaración de victoria. Y si conoces a alguien que está pasando por un valle de dudas o cansancio espiritual, comparte este video, nunca sabes a quién puede devolverle la esperanza. Suscríbete al canal El Código de las Escrituras, y activa la campanita para no perderte ningún nuevo mensaje. Juntos seguiremos descubriendo las verdades que transforman el alma, una palabra a la vez. Gracias por ser parte de esta comunidad que ama la palabra, y que sigue caminando, día tras día, por fe, no por vista.